Buenas tardes, licenciado y compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca de la NIC 36, que es acerca del deterioro del valor de los activos. Nuestro grupo se encuentra integrado por mi persona, también por Edgar Morales, Elman Arreaza, Israel Dimas, Iván Jorge y Betsy Chacón, quienes estarán ampliándoles un poco más acerca de esta norma en las siguientes slides. Para iniciar hablaremos un poco del objetivo de esta norma. El mismo consiste en poder establecer los procedimientos que una entidad debe aplicar para asegurarse de que sus activos se encuentren contabilizados por un importe que no sea mayor al importe recuperable. También nos indica que un activo se considerará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando el importe en libros sea mayor al importe que se pueda recuperar del mismo, ya sea de acuerdo con su utilización o bien con el valor de su venta. Si este fuera el caso, el activo estaría presentado como deteriorado, mientras que la norma nos exige que una entidad debe reconocer una pérdida por el deterioro del valor de ese activo. También nos especifica cuándo la entidad debe revertir una pérdida por deterioro del valor y también la información a revelar acerca de este hecho. Además, esta norma, dentro de su alcance, nos indica que la misma aplica para la contabilización del deterioro del valor de los activos, pero que sean distintos a los activos que forman parte del alcance de la NIC 2, la NIC 12, NIC 19, la NIC 40, 41, 5, 9, 15 y 17, es decir, los inventarios, los activos de contratos y activos que surjan de los costos para cumplir un contrato, los activos por impuestos diferidos, los activos que surjan por beneficios a los empleados, activos financieros que se encuentran dentro del alcance de la NIC 9, las propiedades de inversión, los activos biológicos, contratos dentro del alcance de la NIF 17 y los activos no corrientes que están relacionados con la NIF 5. Esta norma también nos brinda una serie de definiciones para obtener una mayor comprensión de la misma. Dentro de las principales, ya que esta norma nos brinda 11 definiciones, encontramos lo que es la pérdida por deterioro del valor, que la misma indica que corresponde a la cantidad en la que excede el importe en libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable, es decir, el excedente en el valor que se encuentra contabilizado con relación al valor que puede ser recuperado a través de su venta o bien a través de su utilización. La segunda definición que encontramos es el importe en libros, que es bastante importante, ya que este valor es por el que se reconoce un activo. Una vez que se le deduce la depreciación o la amortización acumulada y también las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. La otra es amortización, que en este caso corresponde a la distribución sistemática del importe depreciable de un activo intangible durante los años de su vida útil. También tenemos lo que es la vida útil, que como muchos sabemos es el periodo durante el cual se espera utilizar un activo por parte de la entidad, o bien el número de unidades de producción o similares para que se espera obtener el mismo por parte de la entidad, lo cual dependerá del método de depreciación que se utilice, ¿verdad? La forma de utilización del activo fijo. El siguiente es el importe recuperable, que corresponde al valor que es mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso, y los activos comunes de la entidad, que son los activos diferentes de la plusvalía, y estos contribuyen a la obtención de flujos de efectivos futuros, tanto en la unidad generadora de efectivo que se está considerando como en otras. Y también es necesario y bastante importante mencionar
lo que es una unidad generadora de efectivo, ya que lo mencionan varias veces, que corresponde a un grupo identificable de activos que es más pequeño. Este genera entradas de efectivo a favor de la entidad, que son normalmente independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. A continuación, los dejo con mi compañero. Buenas tardes, compañeros y licenciado. Mi nombre es Edgar Morales y yo les explicaré acerca de la identificación de un activo que podría estar deteriorado. La norma nos indica que la entidad debe evaluar al final de cada periodo sobre el que se informa si existe algún indicio del deterioro del valor de algún activo, y si existiera tal indicio, la entidad estimará el nuevo importe recuperable del activo. Esto se puede hacer en cualquier tiempo, ya sea a finalizar en un mes o cada semestre o cada bimestre. Esto la entidad lo determinará. También es importante que la norma menciona que eso también cuenta para los activos intangibles, que esto, pues eso sí se aplica o se debe aplicar por lo menos anualmente, el deterioro del valor de cada activo intangible, con una vida útil que es indefinida. Y también, además, que la norma nos indica que al evaluar si existe algún indicio que pueda haberse deteriorado el valor de activos, una entidad debe considerar como mínimo los siguientes indicios, que son las fuentes externas de la información. Esto quiere decir que existen indicios observables de que el valor del activo ha disminuido durante un periodo significativamente, más que de lo que cabría esperar como consecuencia del pasado del tiempo o el uso normal. También otra que hay que tomar en cuenta son las fuentes internas de información que se dispone a evidencia sobre la obsolencia o deterioro físico de un activo. Eso es lo que nos indica la norma para identificar un activo que podría estar en deterioro, ya que se deben aplicar las ciertas reglas que la misma norma nos menciona para llevarlo a cabo. Y eso sería para identificar un activo en deterioro. Continuando con la exposición, ahora tenemos lo que es la medición del importe recuperable. Pues la norma nos da una definición de que es el importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo, cuando el mayor de entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Esto quiere decir que al final del periodo o de la vida útil del activo, pues nosotros estimamos recuperar algo de dicho activo. Entonces no siempre es necesario calcular el valor razonable del activo menos los costos de venta y su valor en uso. Si cualquiera de esos importes excediera el importe en libros del activo, este no habrá sufrido un deterioro de su valor y por tanto no sería necesario calcular otro valor. Entonces esto es lo que nos define la norma en cuanto a la medición del importe recuperable. Y eso sería todo. Los dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Emanuel Arriaza y yo les voy a comentar un poco de reconocimiento y medición de las pérdidas por deterioro de valor. De acuerdo a los párrafos indicados en la norma, nos dicen principalmente que el importe en valor de un activo se reducirá hasta que alcance el importe recuperable solo si este importe recuperable es inferior al importe en libros. Es importante tomar este punto para que se pueda reconocer como deterioro de valor. Siguiente también nos indica que la pérdida de periodo del valor se reconocerá inmediatamente en el resultado del periodo a menos que el activo se contabilice por su valor revaluado de acuerdo a otra norma.
Esto puede ser, como nos indica la norma, la NIC 16, por sus métodos de revaluación. También tenemos que cualquier pérdida por deterioro de valor en los activos revaluados se tratará como un decremento de esta revaluación. Esto se toma como una pérdida de un activo. Eso también se reconocerá en otro estado integral, media vez este no supere el importe del superávit de un activo. Cuando el importe estimado de una pérdida por deterioro del valor sea mayor que el importe que se tiene en los libros de un activo, esta entidad lo reconocerá como un pasivo si y solo si estuviese obligado a ellos por otra norma. Dígase ya la NIC 16 como nos indica la utilización o el manejo de estos activos. También nos dice que los créditos por depreciación de activos se ajustarán para los periodos futuros de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. Esto se irá ajustando de acuerdo a los periodos que se vayan tomando estas depreciaciones. Es importante también que si se toma esto como una pérdida de deterioro del valor, se debe determinar los activos y pasivos por impuestos diferidos de acuerdo a los cálculos que se generen por la NIC 12. Buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. Mi nombre es Israel Bach y continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las unidades generadoras de efectivo y plusvalía. Identificación de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece un activo. Si existiera algún indicio del deterioro del valor de un activo, el importe recuperable se estimará para el activo individualmente considerado. Si no fuera posible estimar el importe recuperable del activo individual, la entidad determinará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece. La norma nos indica que el importe recuperable de un activo no podrá ser determinado cuando el valor en uso del activo no pueda estimarse como próximo a su valor razonable menos los costos de disposición, ni tampoco cuando el activo no genera entradas de efectivo que sean en buena medida independientes de las producidas por otros activos. Importe recuperable e importe en libros de una unidad generadora de efectivo. El importe recuperable de una unidad generadora de efectivo es la mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición de la unidad y su valor en uso. La norma nos indica que el importe en libros de una unidad generadora de efectivo incluirá el importe en libros solo de aquellos activos que puedan ser atribuidos directamente o distribuidos según un criterio razonable y uniforme, y no incluirá el importe en libros de ningún pasivo reconocido, a menos que el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo no pudiera ser determinado sin tener en cuenta el pasivo. Y la plusvalía adquirida en una combinación de negocios se distribuirá desde la fecha de adquisición entre cada una de las unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo. Cada unidad o grupo de unidades entre las que se distribuya la plusvalía representará el nivel más bajo dentro de la entidad al que se controla la plusvalía a efectos de gestión interna y no será mayor que un segmento de operación. Eso es todo de mi parte, los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. Mi nombre es Israel Bach y continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las unidades generadoras de efectivo y plusvalía. Identificación de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece un activo. Si existiera algún indicio del deterioro del valor de un activo, el importe recuperable se estimará para el activo individualmente considerado. Si no fuera posible estimar el importe recuperable del activo individual, la entidad determinará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece. La norma nos indica que el importe recuperable de un activo no podrá ser determinado cuando el valor en uso del activo no pueda estimarse como próximo a su valor razonable menos los costos de disposición, ni tampoco cuando el activo no genera entradas de efectivo que sean en buena medida independientes de las producidas por otros activos. Importe recuperable e importe en libros de una unidad generadora de efectivo. El importe recuperable de una unidad generadora de efectivo es la mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición de la unidad y su valor en uso.
La norma nos indica que el importe en libros de una unidad generadora de efectivo incluirá el importe en libros solo de aquellos activos que puedan ser atribuidos directamente o distribuidos según un criterio razonable y uniforme, y no incluirá el importe en libros de ningún pasivo reconocido, a menos que el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo no pudiera ser determinado sin tener en cuenta el pasivo. Y la plusvalía adquirida en una combinación de negocios se distribuirá desde la fecha de adquisición entre cada una de las unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo. Cada unidad o grupo de unidades entre las que se distribuya la plusvalía representará el nivel más bajo dentro de la entidad al que se controla la plusvalía a efectos de gestión interna y no será mayor que un segmento de operación. Eso es todo de mi parte, los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Mi nombre es Iván Jorge y les estaré hablando de la reversión de las pérdidas por deterioro de valor. Y según nos indica la norma, cuando una entidad evalúa al final del periodo, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de valor reconocida en periodos anteriores para un activo distinto de la plusvalía ya no existe o podría haber disminuido. Si existiera tal indicio, la entidad estimará de nuevo el importe recuperable del efectivo. Al evaluar si existen indicios de que la pérdida por deterioro de valor reconocida en periodos anteriores para un activo distinto de la plusvalía ya no existe o podría haber disminuido en su cuantía, la entidad va a considerar como mínimo los siguientes indicios. Los siguientes indicios serían fuentes externas de información y fuentes internas de información. En las fuentes externas de información existen indicios observables de que el valor del activo ha aumentado significativamente dentro del periodo. Durante ese mismo periodo han tenido o van a tener lugar en un futuro inmediato algunos cambios significativos con un efecto favorable para la entidad. Esto referente al entorno legal, económico, tecnológico o también del mercado en que ésta opera, o bien en el mercado al cual va destinado el activo en dicha cuestión. Durante el periodo, las tasas de interés de mercado y otras tasas de mercado de rendimientos de inversiones han experimentado disminuciones que probablemente afecten la tasa de descuento utilizada para calcular el valor en uso de dicho activo, de forma que estas van a incrementar el importe recuperable de forma significativa. Mientras del lado de las fuentes internas de información, durante el periodo han tenido lugar o se espera que tengan lugar en el futuro inmediato cambios significativos en el alcance o manera en la que se utiliza o se espera utilizar el activo, siempre con efecto favorable para la entidad. Los cambios incluyen los costos en los que se haya incurrido durante el periodo para poder mejorar o desarrollar el rendimiento del activo o reestructurar la operación a la que dicho activo pertenece. Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indica que el rendimiento económico del activo es o va a ser mejor que el esperado. Como podemos indicar, según esta norma, se revertirá la pérdida por deterioro de valor reconocida en los periodos anteriores para un activo distinto de la plusvalía, si y solo si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe recuperable del mismo
desde que se conoció la última pérdida por deterioro. Buenos días, licenciados y compañeros. Mi nombre es Bessie Chacón y yo les explicaré acerca de la información a revelar de la NIC 36. Pues la norma indica que la entidad debe revelar para clase de activos la siguiente información: el importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo, los importes de las reversiones de pérdidas de deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo también, y los importes de las pérdidas por deterioro por valor de activos revaluados. Lo que nos indica también esta sección de información a revelar es de que se aconseja a la entidad que revele la información acerca de las hipótesis utilizadas, ¿verdad? Que se utilizaron para determinar el importe recuperable de los activos o de las unidades generadoras de efectivo. También lo que indica es de que en esa sección se exige a la entidad pues revelar la información sobre esas estimaciones utilizadas, ¿verdad? Cuando la plusvalía o un activo intangible con una vida útil indefinida pues se encuentran incluidos en el importe de esas unidades. También lo que indica es de que si en alguna parte de la plusvalía adquirida en una combinación de negocios durante un periodo no ha sido distribuida a ninguna unidad generadora de efectivo o grupos de unidades al final del periodo sobre el que se informa, se debe de revelar tanto el importe de la plusvalía no distribuido como las razones por las que ese importe sobrante no se distribuyó. Eso es todo de la NIC 36. A continuación, mi compañero les seguirá explicando acerca de la NIC 23. Para continuar con la exposición, ahora les expondremos acerca de la NIC 23, que es acerca de los costos por préstamos. Esta norma nos da un principio básico que es acerca de los costos por préstamos. Son aquellos que son directamente atribuibles, que son como adquisición, construcción o para producción, y que esto forma parte de un activo apto, que a continuación les darán la definición sobre ese activo. Y también que ese principio formará parte del costo del activo. También la norma nos da un alcance que es la contabilización de todos estos costos por préstamo, con excepciones que es un activo apto medido al valor razonable. Esto, por ejemplo, un activo biológico. También tenemos lo que es inventarios producidos en grandes cantidades. Y estos son algunos ejemplos de excepciones que esta norma no tiene en su alcance. Gracias. Esta norma nos brinda dos definiciones bastante importantes para poder comprender la misma. El principal es lo que son los costos por préstamos, que corresponde a los intereses y otros costos que la entidad incurre que están relacionados con los fondos que se han solicitado como parte del préstamo. Y nos indica que estos costos pueden incluir los gastos por intereses calculados utilizando el método de interés efectivo, que es indicado por el NIF 9, los cargos financieros relacionados con los arrendamientos financieros que se reconocen de acuerdo con la NIF 16 y las diferencias de cambio que surgen de los préstamos en moneda extranjera. Esto en la medida en la que se consideren como ajustes de costos por intereses. La segunda definición es lo que es un activo apto, que nos indica que es aquel que necesariamente requiere de un periodo sustancial antes de estar listo para el uso al que esté destinado o también para su venta. También nos hace la observación de que los activos financieros y los inventarios que son manufacturados o producidos forman parte de activos aptos siempre y cuando esto sea manufacturado o producido en periodos cortos, mientras que los activos que ya se encuentran listos para su uso o tal vez para su venta, estos
no forman parte de lo que es un activo apto. Además nos brinda varios ejemplos que dependen de las circunstancias para ser activos aptos, como lo son los inventarios, las fábricas de manufactura, instalaciones de producción eléctrica, los activos intangibles, las propiedades de inversión y las plantas productoras. Ahora, ¿cómo se reconocen estos costos por préstamos? Pues la norma nos indica que una entidad debe capitalizar los costos por los préstamos siempre que sean directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de activos aptos como parte de dichos activos. Y también nos indica que deben reconocerse otros costos por préstamos diferentes a los anteriormente indicados, como un gasto en el periodo que se haya incurrido en ellos. Los que son directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción se incluyen en el costo de los activos. Estos costos se capitalizan como parte del costo del activo cuando sea probable que produzcan beneficios económicos en un futuro para la entidad y también que puedan ser medidos con fiabilidad. Y también esta norma nos indica que cuando una entidad aplique la NIC 29, que es la de información financiera en economías hiperinflacionarias, también reconocerá como un gasto la parte de los costos por préstamos que compensan la inflación durante el mismo periodo. Esto de acuerdo con el párrafo 21 de dicha norma. A continuación los dejo con mi siguiente compañero. Mi nombre es Richie Chacón y yo continuaré con el tema que son los costos por préstamos susceptibles de capitalización. Lo que nos indican las normas son que serán los costos por préstamo que podrían haberse evitado si no se hubieran efectuado un desembolso para el activo relacionado con el costo financiero. Los préstamos pueden ser específicos para el activo apto o préstamos genéricos y se determina el monto utilizando una tasa de capitalización que es llamada promedio ponderado. También lo que indica la norma es de que en medida en que los fondos pues, de una entidad procedan de préstamos genéricos y los utilicen para obtener un activo apto, pues esta determinará el importe de los costos por préstamos susceptibles, ¿verdad? Como había mencionado antes, pues aquí se utilizará en una tasa de capitalización a los desembolsos efectuados de dichos activos. Y esta tasa de capitalización pues será el promedio ponderado tanto de los costos por préstamos aplicables a todos los préstamos recibidos por la entidad que estarán vigentes durante el periodo, ¿verdad? Pero hace una excepción de que si la entidad tiene que excluir de este cálculo los costos por préstamos susceptibles aplicados a los préstamos específicamente tomados para financiar un activo apto, ¿verdad? Hasta que sustancialmente pues todas las actividades necesarias para preparar el activo para su uso previsto o venta ya estén completadas. Y pues el importe de los costos por préstamos que una entidad capitaliza durante el periodo pues no excederá el total de los costos por préstamos en que se ha incurrido durante ese mismo periodo. Continuando con la presentación, pues está lo que es el exceso del importe en libros del activo apto sobre el importe recuperable, ¿verdad? Lo que indica la norma es que cuando el importe en libros o el costo final del activo apto exceda a su importe recuperable o a su valor neto realizable, pues el importe en libros se reducirá o se dará de baja de acuerdo con las exigencias de otras normas también. En algunos casos, pues el importe reducido o dado de baja, pues se recupera y se puede reponer de acuerdo a algunas normas, ¿verdad? Esto lo dejo con mi siguiente compañero. En el inicio de la capitalización, una entidad comenzará la capitalización de los costos por préstamo como parte de los costos de un activo apto en la fecha de inicio. La fecha de inicio para la capitalización es aquella en la que la entidad cumple por primera vez todas y cada una de las condiciones mostradas acá en pantalla, la cual es que incurre en desembolsos en relación con el activo, incurre en costos por préstamos
y lleva a cabo las actividades necesarias para preparar al activo para el uso al que está destinado o para su venta. Los desembolsos relativos a un activo apto incluyen únicamente los desembolsos que hayan dado lugar a pagos efectivos, a transferencias de otros activos o cuando se asuman pasivos que devengan intereses. Prácticamente el importe de los desembolsos se reducirá por la cuantía de los anticipos y ayudas recibidos en relación con el activo. Para entrar más a detalle de este tema, tendríamos que ver la NIC 20, que nos habla de la contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales. Luego, dicho esto, el importe en libros promedio del activo durante un periodo, incluyendo los costos por préstamos capitalizados anteriormente, constituyen por lo general una aproximación razonable de los desembolsos a los que se debe aplicar la tasa de capitalización en ese periodo. Continuando con la exposición, la suspensión de la capitalización. Una entidad suspenderá la capitalización de los costos por préstamos durante los periodos en los que se haya suspendido el desarrollo de actividades de un activo apto si estos periodos se extienden en el tiempo. La norma nos indica que una entidad puede incurrir en costos por préstamos durante un periodo extenso en el que están interrumpidas las actividades necesarias para preparar un activo para su uso deseado o para su venta. Estos costos son por activos parcialmente terminados, por lo que no cumplen con las condiciones que la norma nos indica para su capitalización. También nos indica que una entidad no interrumpirá normalmente la capitalización de los costos por préstamos durante un periodo si se están aplicando actuaciones técnicas o administrativas, o cuando una demora temporal sea necesaria como parte del proceso para la preparación de un activo disponible para su uso previsto o para su venta. Esto es todo de mi parte, los dejo con mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, la suspensión de la capitalización. Una entidad suspenderá la capitalización de los costos por préstamos durante los periodos en los que se haya suspendido el desarrollo de actividades de un activo apto si estos periodos se extienden en el tiempo. La norma nos indica que una entidad puede incurrir en costos por préstamos durante un periodo extenso en el que están interrumpidas las actividades necesarias para preparar un activo para su uso deseado o para su venta. Estos costos son por activos parcialmente terminados, por lo que no cumplen con las condiciones que la norma nos indica para su capitalización. También nos indica que una entidad no interrumpirá normalmente la capitalización de los costos por préstamos durante un periodo si se están aplicando actuaciones técnicas o administrativas, o cuando una demora temporal sea necesaria como parte del proceso para la preparación de un activo disponible para su uso previsto o para su venta. Esto es todo de mi parte, los dejo con mi siguiente compañero. Fin de la capitalización. Una entidad cesará de capitalizar los costos por préstamos cuando se hayan completado todas o prácticamente todas las actividades necesarias para preparar el activo apto para el uso destinado o para su venta. Normalmente un activo se toma preparado para su venta cuando ya es, o su uso cuando ya está físicamente. Es de tomar en cuenta que cuando hay algunas modificaciones menores que no afecten directamente o de mayor escala a estos activos, estos se darán por terminados o sustancialmente acabados para poder finalizar la capitalización. También tenemos otro ejemplo cuando una entidad complete la construcción de un activo apto por partes o por cada parte, mientras continúa su construcción restante, dicha cesará de capitalizarse por los costos del préstamo cuando esté terminada sustancialmente. Esto nos quiere decir, por ejemplo, un parque industrial, un lugar donde hayan varios edificios, se va a ir capitalizando o finalizando la capitalización de acuerdo a cada complejo que se vaya terminando o se vaya completando. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.